Bienvenidos al nuevo capítulo de Criterio Prompt. Manda saludos a Lau, quien es una verdadera fan del podcast. Y bueno, con esa encomienda oficial ya cumplida, pues arrancamos. Imaginen por un segundo a un atleta olímpico a punto de competir en una carrera decisiva. Ujú. Pero en lugar de tomar una bebida hidratante o algo así, se sienta en una silla y recibe pequeñas descargas magnéticas directamente en el cerebro. ¿Suena a locura? Sí, o sea, para alterar sus neuronas, bloquear la sensación de cansancio y ganar unas milésimas de segundo. Suena a un guión de película de ciencia ficción distópica, ¿verdad? Totalmente. Pero para quienes nos escuchan, tienen que saber que esto ya es nuestra realidad. Exacto. Hoy tenemos una misión que la verdad está cañón. Vamos a sumergirnos en el choque frontal entre la tecnología, la inteligencia artificial y el deporte. Vamos a explorar, desde la legalización de los mundos virtuales aquí en México, hasta algoritmos que predicen jugadas antes de que ocurran. Ajá, y hasta llegar a este límite loquísimo, como decías, de estimular el cerebro humano con imanes. Es que es increíble. Es un análisis a fondo crucial. Y pues históricamente el deporte ha sido como el bastión definitivo del esfuerzo humano puro, ¿no? Siempre hemos visto el campo de juego como el lugar donde la biología, el sudor, la voluntad humana se ponen a prueba. Claro, el esfuerzo puro. Exacto. Pero hoy nuestras fuentes documentan un ecosistema completamente distinto, un escenario donde esa biología se entrelaza íntimamente con códigos de programación, sensores milimétricos y redes neuronales artificiales. Y creo que para entender hacia dónde va el deporte, primero tenemos que dar un paso atrás y redefinir qué consideramos exactamente como deporte en pleno siglo XXI. Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco, porque para entenderlo hay que voltear a ver lo que acaba de pasar en la Ciudad de México. Ujú. Los llamados eSports o deportes electrónicos acaban de salir de la sombra legal para plantarse, digamos, en el escenario principal. Resulta que el Congreso de la CDMX, impulsado por un dictamen del diputado Federico Chávez Semerena, aprobó reformas muy importantes a la Ley General de Cultura Física y Deporte. ¿Qué es un paso gigante? Gigante. El objetivo de estas modificaciones es clarísimo: reconocer oficialmente a los eSports como deporte en toda la extensión de la palabra. Y, cuando analizamos las cifras que vienen en los reportes, no manchas, es para irse de espaldas. Sí, los números son de otro nivel. Estamos hablando de casi 68.7 millones de gamers tan solo en México. O sea, es una industria que genera más de 39.909 millones de pesos al semestre. Una barbaridad. Sí, a nivel industria, esto significa que el sector ya decidió ponerse las pilas y formalizar algo que, pues, era innegable. Y mira, lo fascinante de esto es el enorme contraste existe entre esa validación institucional o económica y la percepción pública que todavía predomina en las calles. Nuestras fuentes citan una encuesta reciente de YouGov que revela un panorama muy polarizado en el país. Resulta que el 60.4% de los adultos mexicanos aún rechaza tajantemente la idea de que los esports sean deportes legítimos. O sea, más de la mitad de la gente dice que no. Exacto, más de la mitad. De hecho, solamente un 23.9% los equipara con disciplinas tradicionales de alto rendimiento, como el fútbol, la natación o el boxeo. Wow. Sin embargo, en el terreno de los hechos objetivos, vemos que las competencias virtuales de títulos como FIFA o la F1 eSports Series literal lideran las métricas de audiencia globales, Superando a muchísimos eventos físicos. superándolos por completo. E incluso una institución tan tradicional como el Comité Olímpico Internacional ya ha comenzado a otorgarles reconocimiento oficial y a organizar semanas olímpicas de eSports. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque entiendo perfectamente el escepticismo de una persona que ve a un joven sentado frente a un monitor, con audífonos, y piensa, oye, ahí no hay desgaste físico, ¿cómo va a ser es un deporte? Claro, es la primera reacción. Pero si hacemos una analogía, pensemos en el ajedrez. Ujú. Nadie en su sano juicio cuestiona que el ajedrez sea un deporte mental reconocido mundialmente, ¿verdad? Y en los eSports pasa algo similar, pero a una velocidad vertiginosa. Totalmente de acuerdo. O sea, la gimnasia mental, el procesamiento de información múltiple en la pantalla, la toma de decisiones críticas en fracciones de segundo y, sobre todo, la coordinación ojo-mano bajo niveles de estrés extremo
pues requieren un desgaste fisiológico tremendo. Sí, el cuerpo reacciona de verdad. Claro, el ritmo cardíaco de estos jugadores se dispara, la adrenalina los inunda, tienen reglas estrictas, ligas profesionales, entrenadores tácticos, psicólogos deportivos y, ahora, reconocimiento legal. Así que si la sociedad está aceptando que estos videojuegos sean tratados como deportes físicos, resulta súper irónico darnos cuenta de que los deportes físicos tradicionales se están analizando cada vez más como si fueran videojuegos. Justo esa transición que mencionas es la clave de todo nuestro análisis hoy. Y nos lleva directamente al mundo de la sabermetría y la inteligencia deportiva aplicada. A ver, cuéntanos de eso. Pues mira, en el pasado bastaba con que un entrenador experto observara el partido desde la banca, tomara un par de notas en una libreta y confiara en su instinto para hacer un cambio. El clásico ojo de buen cubero, ¿no? Ándale, exactamente. Pero hoy en día, la investigación muestra que los equipos de alto rendimiento operan más como empresas tecnológicas de Silicon Valley. Utilizan ecosistemas de software integrales verdaderamente impresionantes. Sí, leí sobre eso en los reportes. Las fuentes detallan plataformas específicas como Catapult Sports, Kinexon y Second Spectrum. Estos sistemas no se limitan a grabar el partido en video para verlo después. Utilizan redes de cámaras instaladas en los techos de los estadios, combinadas con sensores portátiles que los jugadores llevan entre los omóplatos. Ah, ¿esos como chalecos chiquitos que usan debajo de la playera? Esto se alimenta de algoritmos de visión por computadora e inteligencia artificial para rastrear literalmente cada milímetro de movimiento en la cancha. A ver, para que nuestra audiencia visualice esto bien, no es solo saber quién corrió más kilómetros en el partido. Según entiendo, miden la velocidad exacta en cada zancada, las tasas de aceleración, la carga de trabajo biomecánica de cada grupo muscular. Ajá, todo eso y más. Y lo que de verdad me vuela la cabeza, predicen en tiempo real la probabilidad matemática de encestar un tiro o marcar un gol, basándose en el posicionamiento espacial de todos los jugadores. Así de preciso es. O sea, es como jugar una cascarita de fin de semana o un partido oficial, pero teniendo activado un cheat code, un código de trampa de esos que usábamos en las consolas. Exactamente. Me imagino a los entrenadores viendo el partido con unas gafas de realidad aumentada o en una tablet, viendo porcentajes de probabilidad flotando literalmente sobre las cabezas de los jugadores. Algo así como, si este delantero tira desde aquí, tiene un 12% de probabilidad, pero si hace un pase a la izquierda, la probabilidad sube al 78%. Está de locos. Es una imagen muy precisa. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general del deporte mundial, surge de inmediato un dilema ético crítico que nuestras fuentes señalan como el debate del dopaje tecnológico. Dopaje tecnológico. Suena fuerte. Lo es. Este concepto está sacudiendo las bases del juego limpio. Históricamente, el ideal olímpico dicta que el talento natural, la dedicación, la disciplina y el esfuerzo biológico son los únicos determinantes del éxito. Claro. Pero, ¿qué sucede cuando un equipo nacional de un país en vías de desarrollo, con recursos limitados, se enfrenta a una potencia mundial que tiene millones de dólares invertidos en plataformas como Kinexon? Bueno, pues los hacen pedazos. Exacto. La inteligencia artificial genera una brecha tecnológica que las fuentes describen como casi insalvable. Claro, porque es una competencia desigual desde el vestidor. O sea, unos basan su táctica en la intuición y la experiencia del cuerpo técnico, que digo, es valiosísima, pero humana al fin y al cabo. Sí, tiene sus límites. Y los otros tienen un análisis predictivo masivo de las debilidades exactas del rival, procesado por supercomputadoras en cuestión de segundos. Exactamente. Las fuentes recogen un cuestionamiento profundo dentro de la comunidad deportiva sobre si esta hipertecnologización otorga ventajas competitivas tan desproporcionadas que terminan desvirtuando la esencia misma de la competencia. Sí, te quita lo parejo del juego. No es, digamos, una condena moral a la tecnología per se, sino un debate legítimo sobre la equidad y el acceso a estas herramientas. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la inteligencia artificial ya no se conforma con observar desde las cámaras del techo del estadio o con dibujar flechitas en las tácticas de un iPad. Ahora está pegada a la piel de los atletas e incluso está leyendo sus ondas cerebrales. Así es.
según los reportes que revisamos, estamos entrando de lleno a la era del monitoreo exhaustivo a través de wearables, o dispositivos vestibles ultrasecretos. Ya no hablamos de un reloj inteligente que te cuenta los pasos, ¿eh? No, para nada, esto es nivel médico. Exacto. Estos aparatos utilizan señales fisiológicas súper íntimas como el electrocardiograma para medir la actividad eléctrica del corazón y el electroencefalograma para monitorear el cerebro. Todo este océano de datos biológicos alimenta modelos de machine learning o aprendizaje automático, y las fuentes mencionan nombres rimbombantes como máquinas de vectores de soporte o redes neuronales convolucionales. Que suenan súper complejos. Sí, súper. Pero el objetivo final es saber exactamente, a nivel celular casi, qué tipo de fatiga tiene el atleta. Así es. Y es vital comprender cómo operan estos algoritmos, porque la IA tiene que ser capaz de diferenciar condiciones biológicas muy complejas. A ver, explícanos un poco de eso. Pues los sistemas detectan si un jugador presenta fatiga aguda, que es temporal, producto de un esfuerzo explosivo, y se mitiga con descanso normal. O sea, terminas de correr, te cansas y ya. Exacto. Luego está la fatiga normativa, que es el resultado esperado de un ciclo regular de entrenamiento. Pero el problema real es si se trata de fatiga crónica, que es peligrosísima, prolongada y que puede destruir el rendimiento a largo plazo o acabar de tajo con una carrera. Claro, una lesión que te deja fuera meses. Al analizar millones de datos y encontrar patrones en la variabilidad del ritmo cardíaco o en las frecuencias cerebrales, que son patrones completamente invisibles para un médico humano a simple vista, pues la IA logra prevenir lesiones musculares o cardíacas graves semanas antes de que ocurran. Espera, antes de avanzar, no quiero que nadie se nos pierda con los términos técnicos. Sí, claro, adelante. Cuando nuestras fuentes hablan de esas máquinas de vectores de soporte o redes neuronales convolucionales, de verdad suena a clase de posgrado en robótica. Si trato de aterrizarlo con una analogía, corrígeme si me equivoco, ¿eh? A ver. Una máquina de vectores de soporte es como tratar de dibujar una línea fronteriza en un mapa lleno de puntos. El algoritmo analiza todos los datos del sudor, del corazón, del cerebro y traza una línea matemática perfecta que separa el estado óptimo del estado de riesgo de lesión. Sí, es una buena forma de verlo. Y la red neuronal convolucional, que entiendo es la misma tecnología que usan los celulares para reconocer un rostro en una foto. Exactamente la misma. Bueno, pues aquí se usa para que la computadora vea y reconozca la cara de la fatiga en un electrocardiograma. Va por ahí la cosa. Es una analogía brillante y sumamente precisa. En lugar de reconocer los píxeles que forman una nariz o unos ojos en tu celular, la red neuronal reconoce los picos y valles eléctricos que forman un patrón de agotamiento extremo en el atleta. Perfecto. Ya con eso claro, podemos abordar lo que a mí, neta, más me sacó de onda de toda la investigación. Uy, sí, ya sé a dónde vas. Porque hasta aquí, monitorear y prevenir lesiones, pues una de maravilla, ¿no? Pero nuestras fuentes empujan el límite hacia un territorio bastante oscuro. Resulta que la tecnología ya no solo se conforma con monitorear y observar pasivamente. Ahora quiere intervenir y modificar el cuerpo humano en tiempo real. Así es. Y aquí surge un concepto que suena verdaderamente intimidante, que es la neuromejora. Los documentos hablan del uso de algo llamado estimulación magnética transcraneal o estimulación por corriente directa. Que suena a ciencia ficción. Para ponerlo en términos sencillos a quienes nos escuchan, básicamente le colocan unos electrodos o bobinas en la cabeza al deportista y le aplican corrientes magnéticas o eléctricas dirigidas al cerebro para alterar su plasticidad cerebral. Así es, modifican físicamente la forma en que las neuronas se conectan y se comunican entre sí. Pero eso está cañón. O sea, el objetivo de darle estos toques eléctricos o magnéticos es mejorar la concentración cognitiva antes de un partido, potenciar el enfoque para ignorar el ruido del estadio o incluso acelerar la forma en que el cerebro le ordena a los músculos que se recuperen. Todo para ganar una ventaja. Y aquí sí tengo que meter el freno de mano porque, a ver, por mucha tecnología que sea, ¿no es esto literalmente dopaje, pero usando electricidad e imanes en lugar de inyectar químicos en las venas? Es la gran pregunta ética. Pues sí, porque el resultado final es el mismo. O sea, alterar artificialmente el cuerpo para superar los límites biológicos. ¿En qué momento dejamos de hablar de un deportista humano y empezamos a cruzar la línea para crear una especie de cyborg deportivo?
Tienes toda la razón en frenar ahí. Y no es una exageración plantearlo en esos términos, ¿eh? De hecho, los expertos y los documentos sobre neuroética que analizamos están tocando la alarma con muchísima urgencia. Me imagino. Modificar la neuroplasticidad humana, especialmente bajo la presión brutal de obtener una ventaja competitiva de alto rendimiento, literalmente abre una caja de Pandora médica y moral. Sí, porque estás jugando con el cerebro. Exacto. Y es justo aquí donde los científicos y desarrolladores exigen la implementación obligatoria de lo que se conoce en la industria como IA explicable. Ok, a ver, explícanos eso. Específicamente, las fuentes detallan el uso de valores SHAP. SHAP es un modelo matemático que proviene originalmente de la teoría de juegos. El gran conflicto con las inteligencias artificiales actuales es que la inmensa mayoría operan como cajas negras. A ver si lo entiendo bien. Una caja negra significa que la máquina arroja un resultado, o recomienda una instrucción médica como, aplica 3 voltios en el lóbulo frontal, pero es incapaz de explicar el proceso de cómo o por qué llegó a esa conclusión específica. Exactamente. La máquina da la respuesta final, pero oculta el procedimiento, los pasos. Y cuando la salud neurológica de un ser humano, sobre todo de un joven atleta, está en juego, los científicos advierten que confiar ciegamente en un algoritmo opaco representa un riesgo masivo e inaceptable. Y ahí entran los valores SHAP para, digamos, abrir esa caja negra. Así es. Si hacemos otra analogía, imaginemos un equipo de fútbol que gana un partido 3-0. Los valores SHAP serían como un analista deportivo perfecto que calcula matemáticamente y dice, a ver, el portero merece el 20% del crédito por la victoria, el mediocampista el 50% por sus pases y el delantero el 30%. Muy buena forma de ilustrarlo. Pero aplicado a la medicina deportiva, el valor SHAP desglosa la decisión de la IA y le explica al médico, oye, recomiendo esta terapia porque el ritmo cardíaco influyó en un 40%, la falta de sueño en un 35% y la edad en un 25%. Ajá. Así, pues el médico humano puede decidir si tiene sentido o si la máquina está alucinando por completo. Es una excelente forma de visualizarlo. Le otorga transparencia a la decisión. Y esta transparencia es vital debido a 2 conceptos técnicos que las fuentes subrayan como las principales fuentes de error algorítmico, que son la incertidumbre aleatoria y la incertidumbre epistémica. Ok, a ver. Si seguimos desmenuzando esto, me imagino que la incertidumbre aleatoria es como el ruido físico del mundo real, ¿no? Sí, cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, si un jugador está sudando a mares o choca con otro, el sensor que trae pegado a la piel se mueve, manda señales eléctricas corruptas o basura matemática y pues el algoritmo se confunde. Exacto. Pero la incertidumbre epistémica suena a algo más profundo. Suena a que la inteligencia artificial de plano es ignorante. Literalmente. Sería como cuando el algoritmo se enfrenta a una reacción fisiológica completamente nueva, un escenario para el cual jamás fue entrenado. Ajá. No tiene datos de referencia. Entonces, si un sistema de neuromejora comete un error por culpa de estas incertidumbres y el médico no tiene forma de auditarlo, las consecuencias en el cerebro del atleta podrían ser daños motores irreversibles. Precisamente. Por eso la exigencia de que la IA explique su lógica es innegociable en el campo de la salud deportiva. No se puede jugar a los dados con el cerebro. De verdad que está de pensar. Ahora, dando un paso atrás para ver el panorama completo de todo lo que hemos platicado, Sí, a ver. con tanto cerebro estimulado por imanes, tantos sensores midiendo cada gota de sudor y montañas inmensas de algoritmos predictivos sacando porcentajes de victoria, uno se pregunta inevitablemente, oye, ¿qué pasa con el alma del deporte? Esa es la gran interrogante. Sí, o sea, ¿dónde queda la magia de lo impredecible, el error humano, la genialidad repentina? Las fuentes nos dan un ejemplo clarísimo de esta fricción entre la perfección robótica y la pasión humana, y es algo que toda la afición conoce, que es el VAR en el fútbol. Uf, sí, un tema súper polémico. Totalmente. Porque por un lado, sí, los reportes indican que minimiza drásticamente los errores arbitrales en jugadas de fuera de lugar o penales fantasma. Eso es cierto. Pero esa búsqueda de la precisión milimétrica interrumpe brutalmente el ritmo natural. O sea, la afición grita un gol a todo pulmón en el estadio, la emoción está al máximo y de repente hay que detener todo, esperar 3 minutos eternos viendo a un árbitro tocarse el audífono o mirar una pantalla. Y la espontaneidad, la catarsis colectiva del juego, pues simplemente se muere.
Y fíjate que ese contraste entre la máquina y el alma es aún más evidente, según nuestras fuentes, en disciplinas que dependen enteramente de la subjetividad y la estética. A ver, ¿cómo? ¿En cuáles? El ejemplo perfecto que proporcionan es el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos. Ah, claro, claro. Una inteligencia artificial actual, utilizando sus modelos de visión por computadora avanzada, pues puede medir a la absoluta perfección los grados exactos de rotación de un salto en el aire, el ángulo de la cuchilla al aterrizar o la altura precisa del atleta, y le otorga una calificación técnica impecable. Sí, matemáticamente perfecta. Sin embargo, esa misma máquina es absolutamente incapaz de juzgar la emoción transmitida, la interpretación melancólica de una pieza musical o la expresión cultural de la rutina. Esos factores subjetivos que requieren empatía y conexión humana son precisamente los que distinguen una ejecución que es, pues, técnicamente correcta, de una actuación legendaria que conmueve al público hasta las lágrimas. ¡Wow! Y ahí es donde de verdad me cae el 20 de algo fundamental. ¿De qué? Pues me cae el 20 de que una máquina, por más terabytes de datos que procese, jamás va a sentir la adrenalina pura de anotar un gol en el minuto 90. Imposible. Jamás va a experimentar la presión aplastante y el nudo en el estómago de saber que todo un país está viendo la transmisión en vivo de una final olímpica, porque los seres humanos no somos solo hojas de cálculo, ni estadística pura. Exactamente. La investigación resalta que las llamadas habilidades blandas como la empatía comunicacional, la resiliencia ante el fracaso, la capacidad de liderazgo dentro de un vestidor cuando el marcador va en contra, esas cosas siguen siendo absolutamente insustituibles. No hay algoritmo para eso. No, para nada. Un equipo puede tener el mejor algoritmo predictivo del mundo dictando la táctica perfecta en una pantalla, pero si los jugadores están desmotivados, si hay problemas personales o si el grupo está fracturado anímicamente, la máquina no va a salvar la situación. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo debemos integrar esta hipertecnologización masiva sin perder nuestra humanidad en el proceso. Ajá. ¿Y qué dicen los expertos de eso? Pues nuestras fuentes introducen para ello un marco conceptual brillante, propuesto originalmente por el físico Murray Gell-Mann, sobre los estilos fundamentales de pensamiento humano, de adoptar diferentes posturas. Argumenta que no podemos operar como seres puramente apolíneos, es decir, no podemos convertirnos en entidades frías, calculadoras, dominadas única y exclusivamente por la lógica analítica, el peso de los datos duros y la supuesta perfección algorítmica de la IA. Claro, seríamos robots. Exacto. Pero al mismo tiempo advierte que tampoco podemos ser enteramente dionisíacos, dejándonos llevar por la pasión ciega, la intuición sin bases, la superstición y el caos emocional. Entonces, a ver, si irse a los extremos es un error, y no podemos ser ni robots calculadores, ni entes de puro caos emocional, ¿cómo se supone que debemos procesar todo esto en el deporte? La propuesta de Gell-Mann, que los investigadores del deporte están adoptando fervientemente ahora mismo, es abrazar un pensamiento odiseico. Odiseico, me gusta la palabra. Sí, suena épico. Sugieren que directivos, entrenadores y los propios deportistas adopten esta tercera vía. El pensamiento odiseico implica una danza, un entrelazamiento consciente. Se trata de aprovechar la precisión estricta, ordenada y matemática de la inteligencia artificial para iluminar los puntos ciegos, pero siempre complementándola con la intuición táctica, la creatividad repentina y la disrupción típicamente humana. Me encanta ese concepto. Y para que quede grabadísimo en quienes nos escuchan, imaginemos una tanda de penales en la final de un mundial aplicando este pensamiento odiseico. A ver, visualicémoslo. El entrenador odiseico mira su tablet, donde la IA, que sería su lado apolíneo, le informa que el portero rival se lanza hacia la izquierda el 80% de las veces en situaciones de alta presión. Un dato durísimo y súper útil. Sí, valiosísimo, pero al momento de elegir quién va a cobrar el penal decisivo, el entrenador usa su lado dionisíaco, o sea, mira a los ojos a su delantero estrella y nota que le tiemblan ligeramente las piernas por la presión, mientras que el joven novato de 20 años tiene una mirada de fuego y confianza absoluta. Claro, lee a sus jugadores. Exacto. El pensamiento odiseico es usar el dato matemático de la máquina, pero tomar la decisión final con la intuición humana. Es usar la tecnología para informar, pero usar el corazón y la experiencia humana para decidir. Ese es sin duda el escenario perfecto para ilustrar el concepto.
Muestra cómo la tecnología y el espíritu humano pueden coexistir para alcanzar la excelencia, sin que una opaque a la otra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Digo, después de todo este recorrido, revisar reportes médicos avanzados, leyes recién aprobadas sobre mundos virtuales y complejos dilemas sobre neuromejoras y dopaje tecnológico, creo que el mensaje central de las fuentes gira en torno al propósito real de la tecnología. Al ¿para qué la usamos? Exacto. La inteligencia artificial, desde el análisis de video hasta los biosensores más avanzados, debe democratizarse. Su fin último debería ser elevar el nivel competitivo global, proteger la integridad física y cuidar la salud a largo plazo de todos los participantes. Estoy de acuerdo. No debe utilizarse para crear monopolios tecnológicos exclusivos que fabriquen superatletas inalcanzables en laboratorios multimillonarios. La tecnología debe ser una herramienta para que los humanos seamos fundamentalmente mejores humanos, no para que nos convirtamos en simples piezas de una máquina calculadora. Comparto plenamente esa lectura. Estamos frente a un salto evolutivo innegable, pero es un salto que exige una brújula ética muy bien calibrada, colectivamente. Totalmente. Y mira, para cerrar este análisis a fondo, quisiera dejar a la audiencia con un escenario prospectivo que empuja todas las fronteras que discutimos hoy hasta su límite absoluto, casi como un experimento mental para que se queden reflexionando esta semana. A ver, suéltalo. Imaginemos a un atleta moderno del futuro cercano. Este competidor entrena de manera exclusiva utilizando algoritmos predictivos de IA, que analizan e iteran sobre sus debilidades al milímetro. Ok, pura tecnología. Así es. Minutos antes de competir, recibe sesiones calibradas de neuroestimulación magnética transcraneal para optimizar temporalmente la plasticidad de su cerebro y mejorar sus tiempos de reacción neuronal. Modificación cerebral, check. Y finalmente, este atleta entra a la cancha, que resulta no ser un estadio de pasto, sino un torneo inmersivo de eSports en realidad virtual total, amparado ya por la legislación oficial. ¡Guau! El combo completo. Ante este escenario tan complejo y a la vez tan inminente, la pregunta es, ¿seguimos presenciando el triunfo indomable del espíritu y la voluntad humana frente a la adversidad, o simplemente estamos admirando el punto máximo de la ingeniería biológica y el diseño de software de una corporación multimillonaria? Con esto damos por terminado este interesante capítulo. Recuerda inscribirte y dar clic en la campanita para que recibas la alerta del próximo capítulo. Gracias por escucharnos. No olvides de seguirnos y compartir tus comentarios. Hasta el próximo episodio de Criterio Prompt.